Buenos días, queridos padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestra semana número 23 de trabajo en la plataforma de Aprende en Casa. Como ya es de conocimiento, queridos estudiantes, vamos a continuar con el trabajo de la semana pasada. Vamos a recordar en este caso cuál ha sido o cuál es el nombre de nuestra actividad. Nuestra actividad titula Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Si bien es cierto, la semana pasada hemos desarrollado la actividad a través de las noticias sobre los huaicos que cayeron en la localidad, bueno, en el distrito de La Tinguiña, tanto en San Ildefonso, en el distrito de Parcona, tanto en Yaxta, se podría decir. Entonces, a raíz de eso, a partir de eso, esa información, a partir del conocimiento que tenemos sobre la quebrada de Kansas, en la cual también cayó un huaico y en la cual afectó casi todo nuestro distrito y gran parte de esta organización llamada San Ildefonso, hemos analizado en este caso las zonas vulnerables, hemos analizado también sobre todo cuáles han sido las consecuencias de las construcciones de algunas casas, quizás al borde de estas quebradas y al borde también muy cerca de lo que viene a ser el río. Entonces vamos a continuar con este caso, queridos estudiantes, sobre la explicación o sobre la continuación de la actividad. ¿Cuál va a ser nuestra meta el día de hoy? Es proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Entonces, sobre todo nuestro trabajo va a ser proponer, ese va a ser el trabajo, proponer. Pero, ¿qué es lo que vamos a proponer? Alternativas. Recordemos esta palabrita de acá. Esto que vamos a trabajar, proponer alternativas. Estas alternativas, ¿a qué nos van a ayudar? O sobre qué van a ser estas alternativas. Estas alternativas tienen que disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Esta es la actividad del día de hoy. Proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Entonces, para dar inicio a nuestra actividad, queridos estudiantes, vamos a analizar brevemente los titulares de las siguientes noticias. Nos dice la primera noticia: Huaico inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero de 2020. Entonces, cuando nosotros, queridos estudiantes, analicemos en primera instancia, analizaremos nuestro título de esta noticia. El título es Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Luego de analizar en este caso el título, vamos a analizar brevemente lo que viene a ser la noticia. Las fuertes lluvias activaron quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. Entonces, subrayamos la parte de acá. Las fuertes lluvias. Se podría decir que esta fue la causa. La causa fueron las fuertes lluvias. Esta fue la situación climática, las fuertes lluvias. ¿Qué ocasionaron las fuertes lluvias? La activación de varias quebradas. Esta fue la consecuencia. Las fuertes lluvias ocasionaron la activación de varias quebradas. El lugar es en la sierra del país y esto tuvo como consecuencia desencadenó una inundación. Entonces nos damos cuenta que los estudiantes, en toda esta parte que hemos subrayado de verde, tenemos la causa, las fuertes lluvias. ¿Qué ocasionaron las fuertes lluvias? Activaron varias quebradas. Las fuertes lluvias, ¿dónde fueron? En la sierra del país. ¿Qué ocasionaron las fuertes lluvias? Desencadenó una inundación. Miren, entonces podemos decir que esta parte de acá donde dice las fuertes lluvias es la parte principal dentro de esta pequeña idea. Vuelvo a repetir, las fuertes lluvias activaron varias quebradas. Las fuertes lluvias fueron en la sierra del país. Las fuertes lluvias desencadenó una inundación. Entonces miren lo que tenemos en este caso, queridos estudiantes. A partir de esta idea que vienen a ser las fuertes lluvias, encontramos tres consecuencias: activación de varias quebradas, sierra del país, el lugar donde se desarrolló la lluvia, y se desencadenó una inundación.
Entonces continuamos analizando nuestra noticia. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Esto viene a ser como una idea ya, una consecuencia a partir de todo esto de lo que está acá. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Y no olvidemos muy importante en este caso nuestra fecha, que es 20 de febrero de 2020. Este viene a ser en relación a la primera noticia. Analicemos la segunda noticia. Nos dice: el huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo de 2017. Entonces nuestro título ya lo identificamos. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Analicemos la noticia. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. ¿Qué viene a hacer esto? Testimonio. Este es un testimonio en este caso. ¿Ya? ¿El testimonio de quién es? El testimonio en este caso es de un sobreviviente. El testimonio de un sobreviviente. En este caso, ¿qué ocurrió con el sobreviviente? Perdió su casa. ¿Debido a qué perdió su casa? A un huaico. Por un huaico. Entonces, esta noticia habla sobre un testimonio de un sobreviviente, un testimonio de una persona que perdió su casa, un testimonio de una persona que perdió su casa a raíz de un huaico. ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Dónde se desarrolló este hecho? Ocurrió en la selva de nuestro país. ¿Cuándo fue la fecha? 23 de marzo de 2017. Entonces, miren, ya estamos analizando en este caso las dos noticias. La siguiente noticia nos dice: otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Fecha 15 de febrero de 2016. Entonces, en este caso, nuestro título es, ahí lo tenemos. A ver, disculpen, chicos. Nuestro título es: otro huaico obstruye. En este caso la palabra es obstruye, ya no es inunda, se llevó, ahora es obstruye. Entonces vamos a analizar brevemente nuestra noticia. La carretera fue bloqueada por un huaico. En este caso vamos a hablar sobre todo de la carretera. Si bien es cierto, en la primera noticia tenemos sobre las fuertes lluvias, en la segunda noticia fue un testimonio, en la tercera vamos a hablar sobre la carretera. En este caso, ¿qué ocurrió con la carretera? Fue bloqueada por un huaico. ¿Qué más ocurrió en la carretera? Muchos viajeros quedaron varados. ¿Qué más ocurrió en la carretera? Quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Entonces, ya hemos analizado la tercera noticia, que habla sobre la carretera, y las consecuencias fueron bloqueo por un huaico, viajeros quedaron varados y varias cargas o las cargas también quedaron varadas. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Fecha 15 de febrero de 2016. Entonces, queridos estudiantes, primero tenemos que analizar brevemente cada una de las noticias en este caso y continuaremos con la explicación o continuaremos también con el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, luego de leer detenidamente las noticias, vas a responder las siguientes preguntas. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según la noticia? Entonces, vamos a leer, ya hemos leído la primera pregunta, vamos a analizar. La primera pregunta me habla sobre todo el fenómeno natural. En este caso tengo un fenómeno natural. Pero este fenómeno natural, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué se va a desarrollar en este caso? Fenómeno natural que afectó a las personas según las noticias. Ahí tenemos ya en este caso el fenómeno natural que afectó a las personas según la noticia. Entonces, tenemos que analizar en las tres noticias cuál es el fenómeno en común que tienen las tres. Luego la siguiente pregunta es: ¿crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? ¿Por qué? Según las noticias, las personas han sido, los lugares donde ocurrió o quienes fueron afectados fueron vulnerables por el factor de exposición. Recordemos en este caso, ya, que el día viernes analizamos mediante
una imagen, cuáles eran las zonas más vulnerables cuando ocurre un huaico, por dónde pasa el huaico, quiénes son los vulnerables. Recordemos que encerramos con círculos rojos, círculos amarillos, círculos verdes. Recordemos en este caso ese trabajo de ahí y quiénes han sido vulnerables. ¿Por qué fueron vulnerables en este caso? ¿Estarán viviendo cerca del río? ¿O cuál ha sido el motivo, en este caso, de cada una de las noticias? ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? Lugares donde ocurrieron los huaicos. Entonces también, no hay que olvidar en este caso que hemos analizado los lugares principales donde ocurrieron los huaicos, tanto en la primera noticia, en la segunda y en la tercera noticia. ¿En qué mes del año ocurrieron? Mes del año ocurrieron. ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Y por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? Entonces acá tenemos tres preguntas muy importantes. ¿En qué mes del año ocurrieron estos huaicos? ¿A qué estación corresponden estos meses? Invierno, verano, otoño, primavera. ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? ¿Por qué ocurren huaicos siempre quizás en verano? ¿Debido a qué? ¿Cuál es el factor principal por el cual ocurren los huaicos siempre en verano? Entonces, esa explicación vamos a poner acá de manera muy breve, querido estudiante. ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Habrán estado las personas preparadas para afrontar un huaico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, esto es muy importante. Las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos. Y tenemos como última pregunta, ¿qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? ¿Qué harías tú en este caso para estar preparado? ¿Cómo estarías tú preparado? ¿Qué consideras tú como medida principal para estar preparado ante un huaico en este caso? Luego de responder las preguntas que han sido análisis de las noticias, te invito a leer lo siguiente. Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de roca de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daño. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos, por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Entonces, esta información es muy importante también, querido estudiante. Te invito a que la analices porque te va a ayudar a responder futuras preguntas en este caso. Ahora te invito a leer el siguiente texto. El título del texto se llama Plan de Emergencia o Plan Familiar de Emergencia, en el cual, querido estudiante, dentro de este texto va a haber un plan de emergencia ante aluvión o huaico. Por ejemplo, ¿qué hacer antes de un aluvión o huaico? ¿Qué hacer durante el aluvión o huaico? ¿Y qué hacer después del aluvión o huaico? Entonces vas a analizar cada una de estas ideas principales, vas a leerlo, subraya lo que tú consideres muy importante y para responder las preguntas o para hacer la actividad que después te voy a explicar. Entonces es muy importante analizar antes, durante y después del aluvión o huaico. ¿Qué más tenemos en este caso? Croquis de la vivienda y sus alrededores. Conocemos dónde vivimos, sabemos dónde está ubicada nuestra casa, sabemos dónde, si estamos cerca o lejos, o a cuántas cuadras estamos de una quebrada o de río. Entonces es muy importante tener este croquis. En este caso el croquis con las zonas seguras al interior de la casa. Recordemos que tenemos que tener unas zonas seguras al interior de nuestra casa y fuera de ellas. Por ejemplo, en mi casa yo puedo identificar, este es donde yo entro por mi casa, zona peligrosa, de repente encuentro una pared que está muy inclinada, de repente tengo mi techo con caña de Guayaquil, o tengo un techo de ladrillo. ¿Cuáles son las zonas seguras, las zonas de riesgo que están dentro de mi casa? Ojo, dentro de mi casa. Acá, por ejemplo, vemos en este croquis comedor, dormitorio, comedor, entrada y mi sala, pared húmeda, y acá tengo mi baño. Recordemos que quizás nuestras paredes están un poco salitrosas debido
debido a la existencia del salitre en la tierra o debido a la humedad por las lluvias en este caso. Entonces tenemos que identificar las zonas vulnerables. No hay que olvidarnos en este caso, queridos estudiantes. ¿Qué más debemos tener? Nuestra mochila de emergencia. ¿Qué es una mochila de emergencia? Acá tenemos nuestra mochila de emergencia. Una mochila de emergencia debe contener, por ejemplo, acá lo tenemos, debe contener artículos de higiene, debe contener un botiquín pequeño, alimentos de primera necesidad, un abrigo, artículos de comunicación y otros. Recordemos que, queridos estudiantes, ante cualquier eventualidad sobre un huaico, un temblor o un terremoto que cause gran daño en nuestra localidad, tenemos que tener siempre alimentos, sobre todo el agua y alimentos no perecibles. Un abrigo, porque de repente, para no dormir a la intemperie en este caso. Artículos de comunicación. Recuerden, muy importante, sobre todo, tener una linterna con varias pilas, un radio portátil, ya que en este caso, mayormente cuando ocurren estos tipos de desastres, la energía eléctrica no está habilitada debido al huaico o al terremoto. Entonces es muy importante tener linternas y radios a pilas en este caso. Y otros es como dinero en efectivo o bolsa de plástico donde podemos guardar la basura, ya que en este caso, si no guardamos la basura adecuadamente, se puede originar varias enfermedades en este caso. Entonces es muy importante, querido estudiante, que analices de manera muy detallada cada una de las partes de esta lectura. Y luego tenemos como información final una tarjeta de información familiar. ¿Para qué me ayuda esta tarjeta de información familiar? Cada miembro de la familia, empezando por tu persona, querido estudiante, ¿ya? Luego por papá, mamá o de otro familiar que frecuente en la familia, tenemos que tener una tarjeta de información. Por ejemplo, si hablamos de parte del estudiante es nombre y apellidos, colegio, dirección, teléfono y lugar de evacuación. Cuando hablamos de lugar de evacuación es decir, ¿dónde voy a estar yo en este caso? Depende en la casa de mis abuelos, en la casa de un tío, en la casa bueno, quizás en otro lugar, dependiendo. ¿Dónde van a estar evacuados siempre? Ante cualquier eventualidad, ¿dónde vamos a estar? Igual, datos del papá, de la mamá, de otro familiar. En este caso, nombre y apellidos de papá. En otra tarjeta, nombre y apellido de mamá. Y en otra tarjeta, nombre y apellido de otro familiar que frecuente la casa. Cada tarjeta debe contener lugar de trabajo, dirección, teléfono y lugar de evacuación también. Y acá hay estudiantes. Y muy importante también tener en la mano los teléfonos de emergencia, los policías y los bomberos. Recordemos en este caso que nuestra mente a veces puede ser un poco frágil y nos olvidemos debido al momento de desesperación que algunas personas pueden experimentar ante un desastre, suelen olvidarse sobre los números de emergencia. Y por eso es que es muy importante tenerlos a la mano. Luego de leer el texto, reflexiona y responde algunas de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? Donde tú vives, ¿el lugar está expuesto o no está expuesto a un huaico? Según lo que te pueden contar también tus familiares. Recordemos que estas preguntas nos pueden, para el desarrollo de estas preguntas, podemos considerar también a nuestros padres, a nuestros familiares, preguntarles si es que también consideran ellos que estamos en peligro o no estamos en peligro, porque ellos conocen también la zona. ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? Hablamos del huaico dentro del lugar donde tú vives. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante un desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia? ¿Cuál será ese plan de emergencia? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de que ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? Dentro de tu barrio donde tú vives, ¿encuentras o has identificado algún lugar seguro ante una eventualidad de un huaico? ¿Cuáles son las rutas de evacuación en caso de un huaico? ¿Que ocurra un huaico? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Por dónde debo de bajar? ¿Por qué calle debo de tomar para que el huaico no llegue? O quizás qué acciones debo de hacer. O de repente algunos consideran subir al segundo piso o tercer piso de su casa dependiendo del material de construcción. Entonces es muy importante también tener estas ideas. ¿Tienen preparadas en casa una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esta mochila?
¿Para qué servirá esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Tenemos mochila de emergencia, sí o no? Si yo tengo mi mochila de emergencia, ¿qué tiene dentro de mi mochila de emergencia? ¿Me puede ayudar o no me puede ayudar en este caso? Luego, ¿tienen tarjetas preparadas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en este caso? Entonces, cada una de las preguntas es muy importante resolverlas porque son de acuerdo a la lectura. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? Comisaría, bomberos, Cruz Roja, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro distrito de La Tinguiña, que son las más cercanas. Luego tenemos nuestra actividad. ¿En qué consiste nuestra actividad? Primera actividad, dibuja un croquis de tu casa y barrio. Esa es la primera actividad. Identifica las zonas seguras, zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar ante la presencia de un fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Puedes guiarte, ahí tenemos ya, puedes guiarte en este caso del modelo que está en la página 3. Muy bien. Elabora, ahora tenemos la siguiente pregunta, elabora tarjetas de información familiar. Recuerda que debe elaborar 5 tarjetas, una con tus datos, una con los datos de mamá, uno con los datos de papá, uno con los datos de algún familiar que frecuente la casa y otra con los números de emergencia de cualquier desastre. Para eso, para dicha elaboración de tarjetas, debes de guiarte del modelo que también está en la página 3. Y por último, tenemos en este caso, escribe propuestas de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Y para esto también puedes guiarte del modelo que está en la página 2. Entonces, querido estudiante, esta es la actividad del día de hoy. Es analizar sobre todo nuestra lectura, analizar sobre todo los títulos sobre nuestra noticia que hemos presentado en las primeras páginas. Está bien interesante, querido estudiante. Y luego finalizamos la actividad del día de hoy con tu propia experiencia, con el croquis de tu casa, con la tarjeta de tu familia y con las recomendaciones sobre situaciones para tener en consideración durante un huaico, ya sea antes, durante y después de un huaico. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para una nueva experiencia de la plataforma de Aprende en Casa. Hasta mañana, queridos estudiantes.